Muy buenos días y bienvenidos al programa de Aromas de Té en Relax FM y al episodio 534 del podcast de Aromas de Té. En este podcast, en este programa, hablamos de un montón de curiosidades, beneficios y ventajas de tomar tés, cafés e infusiones de una u otra manera, pero siempre rica y saludable. Hoy es jueves 28 de mayo de 2021 y es el Día Internacional de la Hamburguesa, este plato que a todos nos gusta. Nadie puede decir que no le gusta una hamburguesa, puede ser que no la haya probado nunca, puede ser que tenga prejuicios, pero como se puede hacer de tantísimas formas, se puede hacer con carne, se puede hacer vegana, se puede hacer vegetariana, se puede hacer de muchísimas formas. Por tanto, al final siempre y seguro que conseguimos la combinación que a todos nos gusta. Es cierto que mucha gente a lo mejor tiene el prejuicio porque considera que la hamburguesa es una comida rápida y que no quiere comer comida rápida, pero todo lo más lejos de la realidad. Al final, la hamburguesa se puede hacer lento, pausado, con cariño, con mimo. Bueno, al final se puede hacer muy rica y a mí personalmente, como ya sabéis que me gusta muchísimo hacer pruebas, os voy a contar hoy cómo hice yo una hamburguesa, que luego la he hecho muchas veces porque al final me gusta mucho, me gusta esa maceración, el misterio de la hamburguesa sobre todo. Ya sabéis vosotros hacer hamburguesas y hacer súper hamburguesas y súper ricas. No tiene ningún sentido que os explique yo cómo se hace una hamburguesa. Lo que sí que os voy a explicar es cómo podemos hacer en esa hamburguesa que tenga un sabor a té, un sabor especiado, un sabor rico, diferente, que llame la atención. Luego lo vais a mezclar con un montón de sabores, pero va a salir esas especias que vamos a utilizar o los tés que queráis vosotros utilizar, las infusiones, si le queréis dar un toque más cítrico, un toque más fresco, un toque más especiado, que es lo que le doy yo habitualmente. Y bueno, yo os voy a contar cómo yo hago la hamburguesa. Y luego le vamos a dar ese matiz con la infusión que queda riquísimo. Pero sí que es importante que no penséis que os voy a explicar cómo se hace una hamburguesa, que estoy convencido que ya sabéis. Simplemente es darle ese toquecito especial que le vamos a dar y, bueno, seguro que os va a gustar y luego le vais a poder aportar vosotros de una u otra forma. Si te apetece saber cómo vamos a hacer una hamburguesa muy diferente, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos y todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, aunque sea viernes, pero es un día muy especial, es el día de la hamburguesa, nos vamos a ir otra vez al fogón. Ayer hicimos un salmón, hoy vamos a hacer una hamburguesa que, bueno, seguro que va a estar exquisita. Vais a probar porque seguro que os va a gustar, está clarísimo. Y bueno, primero vamos a ver los ingredientes. Para esta hamburguesa nos vamos a centrar en el mundo de la carne, en cómo vamos a aderezar la carne, cómo vamos a tocarla. Luego ya le vais a dar el toque con los panes, con los aderezos que vosotros queráis, pero vamos a centrarnos en la carne. Si lo queréis comer como un filete ruso, simplemente lo podéis comer también en hamburguesa, con un pan normal, con lo que vosotros queráis. Vamos a centrarnos en la carne y a darle ese toque de sabor muy rico. Os voy a dar unos truquitos espectaculares. Los ingredientes, como os digo: carne picada. A mí me gusta que sea cuanto más buena mejor, por supuesto, de ternera, de vaca, de buey, cualquier carne que tenga muchísimo sabor. Cuanto más sabor tenga, por ejemplo, las de Wagyu, cualquier carne o de Angus que tenga así un toque de sabor, seguro que os va a gustar. Va a ser muy buena. Y luego le pongo un poquito de cerdo. Si es ibérico, mejor. ¿Por qué? Porque lo que intento es buscarle esas grasas que tiene la carne picada, en este caso, del cerdo, para que luego cuando se deshaga, cuando la estemos haciendo bien en una barbacoa, bien en la sartén, bien en una plancha, esa grasa del cerdo es la que nos va a impregnar todo de sabor. Normalmente suelo echar 75% de ternera, Angus, Wagyu, buey, vaca. Si encontráis vaca vieja, fantástico porque tiene muchísimo sabor. Un 75% de la carne que es más magra, más seca,
Y luego un 25% aproximadamente, si hacéis 1 kilo, pues 200-250 gramos de esa grasa del cerdo, de ese tocino, de esa carne de cerdo que sea más veteada, que tenga más ese punto de grasita, y 750-800 gramos aproximadamente de la carne más magra. Después yo utilizo unos ajos machacados normalmente o troceados, laminados, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer. Hoy los vamos a utilizar laminados, aunque luego si queréis darle un plus de sabor ahí, le podéis echar alguno machacado en la propia carne, pero yo normalmente lo que hago es como lo vamos a hacer. Luego, cebolla. Un poquito de pan rallado sí es bueno. Aquí sí que os digo, si tenéis un pan rallado que sea bueno, de una harina de espelta, una harina que sepáis vosotros que es bueno, que hayáis hecho vosotros ese pan rallado, perfecto. Si no, omitidlo, os va a quedar un poquito más blanda, pero no pasa nada. El pan rallado simplemente lo utilizamos como espesante para que, como vamos a echar bastantes líquidos, vamos a echar la infusión, vamos a echar huevo, bueno, pues al final sí que vamos a necesitar ese puntito de que nos espese. No pasa nada, como luego vamos a ver, lo vamos a tener en frío, va a apelmazarse bien y no va a haber problema, va a estar más blandita, más tierna, más jugosa, pero como vosotros veáis. Si tenéis un pan bueno, perfecto, que esté ralladito, fantástico. Si no, no se lo pongáis, no pasa absolutamente nada. Después, un poquito de sal. Vamos a utilizar un té rojo, un puer, Sabores de Oriente. ¿Por qué? Porque tiene canela, vainilla, jengibre, cáscara de naranja. Le da ese toque cítrico, como os decía al principio, ese toque especiado. Luego le podéis añadir un poquito más de jengibre a esa propia infusión que vamos a hacer, que va a ser muy concentrada. El toque del puer es un toque terroso que acompaña fantástico en maridando a la carne, mezclándose. La verdad es que está espectacular. A mí me gusta ponerle un poquito de queso azul. Todo esto va a ser para el aderezo de la carne, ¿vale? Tenedlo claro. Y luego podemos poner 1 o 2 huevos aproximadamente, podéis poner alguno más, pero solamente la yema. No vamos a echar la clara, por lo mismo que os decía antes del pan rallado. Queremos que nos quede un poquito más espeso, entonces como la yema nos va a dar esa untuosidad, nos va a quedar muy jugoso, no necesitamos la clara para que no nos quede demasiado blando. Luego, un poquito de aceite. Y especias, si te gusta alguna más, le puedes añadir sin ningún problema. Un toquecito de pimienta para darle ese toque ahí un poquito más picante. Fantástico, a mí me encanta. Y luego, facilísima de hacer. Lleva ese toque de la maceración que tenemos que hacer. La tenemos que hacer el día antes. A mí me gusta prepararlo con tiempo, porque además es una cosa que disfruto mucho haciendo, ¿no? Cuando hablan de comida rápida, hamburguesa, bueno, para mí pues, es un sacrilegio, porque realmente es todo lo contrario. Yo tardo tiempo en hacerlo, en prepararlo, me gusta hacerlo despacito y hacerlo muy muy bien. Vamos a calentar medio vaso de agua. Yo en este caso suelo calentar un poquito más porque luego me voy a tomar esa infusión, pero porque es una infusión que me encanta, el puer Sabores de Oriente me gusta muchísimo, pero la hacemos muy concentrada. Cuando os digo medio vaso es porque vamos a echar menos cantidad de agua y vamos a echar un poquito más de cantidad, un poco más de una cucharadita pequeña de lo que es el té. ¿Para qué? Para que quede muy concentrado, para que dé muchísimo, muchísimo sabor. Con poquito agua, lo que estábamos hablando antes, queremos hacer cosas que no queden muy líquidas. Entonces, luego para hacer esto lo tenemos los 3-4 minutos infusionando, lo colamos y lo dejamos enfriar. No dudéis en meterlo en el frigorífico. ¿Por qué? Porque no queremos que cuando lo echemos caliente se vaya empezando a hacer la carne. No, todo lo contrario, queremos echarlo frío, igual que lo que vamos a hacer ahora. Vamos a picar la cebolla finita, trocitos pequeños, no pasa nada si es un poquito más grande, pero a mí me gusta que esté muy, muy, muy finita, ¿vale? Y los ajitos, los cortamos en laminitas no muy grandes y en un cazo lo que hacemos es que ponemos un buen chorro de aceite. No escatiméis en aceite, hay que echar bastante aceite. Queremos que se fría la cebolla, que se va a pochar pero freír. La vamos a poner a fuego medio, no tiene que ser fuego alto. Si tenéis 10 de potencia, pues ponedlo al 6, por ejemplo. No lo tengáis más fuerte porque no queremos que se haga rápido, sino que queremos que vaya soltando todos los jugos, pero que la cebolla y el ajo se vaya haciendo poquito a poco para que tenga muchísimo más sabor, para que intensifique ese sabor, pero que no se seque del todo la cebolla y el ajo porque no quedaría bien en la propia hamburguesa, se notaría, y lo que buscamos es que no se note nada, simplemente que tenga sabor. Entonces, importante, cuando ponemos el aceite, ponemos la cebolla y el ajo.
lo echamos en frío. Diréis, joder, siempre hay que calentar un poco el aceite. En este caso, no queremos eso. ¿Por qué? Porque no queremos que se tueste demasiado, no queremos que se haga demasiado, sino que vaya soltando poco a poco. Lo echamos en frío, ponemos el fuego y poquito a poco se va a ir haciendo. Vamos a ir que se va empezando a medio freír, pero sin que pierda todo el jugo. Una vez que ya lo tenemos frito, le echamos un poquito de sal para que se haga, por supuesto. Ya sabéis que siempre cebolla, en cuanto entra el aceite, se le pone un poquito de sal para que suelte más el juguito. Entonces, en ese momento, en un cazo un poquito más grande, ponemos un colador y echamos todo esto. ¿Qué vamos a conseguir con eso? Con eso lo que conseguimos es que todo el aceite se queda en el otro cazo. Y vamos a utilizar nada más que esa cebolla y ese ajo. Vamos a utilizar el sabor, pero no se va a quedar ni grasiento ni se va a quedar demasiado blando. Entonces, es importante que ahí ponemos un recipiente, echamos la carne y la cebolla la dejamos para ponerlo último. ¿Por qué? Porque queremos que se enfríe, igual que el té. Queremos que se enfríe, no queremos calentar la carne en este momento, todo lo contrario, porque luego lo vamos a pasar al frigorífico, entonces no queremos calentarla para que luego se vuelva a enfriar, que se medio haga. No, lo que queremos es que entre frío para que le dé sabor durante la maceración. Entonces, ponemos la carne, le echamos el huevo, lo que son las yemas de huevo, le ponemos sal, lo aderezamos a gusto, un poquito de pimienta, le ponemos ese té con especias que ya tenemos en frío, que ya está frío, le ponemos unos trozos suaves, matiz nada más, no queremos que sea muy fuerte, del queso azul, como unas raspaduras para que se mezcle bien, luego lo vamos a mezclar todo bien con las manos, le ponemos la cebolla y el ajo que ya está pochadito y escurrido, muy importante que esté escurrido. Le ponemos el pan rallado si consideramos que se lo debemos poner, el que más te guste, como os digo, que absorba el sabor, pero sobre todo que absorba ese líquido, porque al final hay que echar muy poquito para que absorba un poco el líquido y no os preocupéis si os queda hablando aquí, porque luego lo vamos a pasar al frigo, es decir, no hay ningún problema. Si queréis ahí que os guste el sabor a ajo, podéis machacar un ajo y ponerlo, eso como vosotros queráis. Si os gusta el sabor cítrico, le echáis un chorrito de lima, un chorrito de limón, perfecto. Si no, no es necesario, lo dejáis ahí. Una vez que lo habéis movido bien, movedlo con las manos, que se integren bien todos los sabores, que eso es muy muy importante, todo bien mezclado, le ponéis un film transparente y lo metéis al frigorífico. ¿Por qué lo podéis meter al frigorífico? Porque todos los ingredientes que habéis echado ha sido en frío. Si llega a ser alguno en caliente, tenéis que esperar que se atempere. Entonces es muy importante que lo echéis en frío para que la carne no se empiece a hacer y que no tenga esa sensación de calor y pasarlo al frío. En ese punto le podéis echar un poquito de apio picado, le podéis echar lo que queráis, lo que os guste. Aquí con las carnes, estas carnes que van a dar untuosidad muchísima con el huevo, va a estar espectacular. Y a mí me gusta tenerlo de un día para otro. Es decir, yo por la mañana preparo el té, se atempera, se enfría. Después hago la cebollita, la tengo ahí y a mediodía, más o menos, es cuando hago la mezcla de la carne, la tapo y la meto en el frigorífico. Y me lo voy a tomar al día siguiente. Es importante que sepáis que si vamos con un día de antelación va a ser muchísimo mejor porque va a coger mejor los sabores, va a estar más frío, lo vamos a trabajar muchísimo mejor y bueno, pues va a estar mucho, mucho más rico. Al día siguiente, cuando aún está frío, es muy importante que trabajemos con ello en frío porque lo vamos a trabajar mucho mejor. Hacemos las bolitas, aplastamos y hacemos lo que son los típicos filetes. Esto cada uno, si lo queréis más hecho, hacedlos más finitos. Si lo queréis más que por el centro esté más crudito, hacedlos más gordos. Eso como vosotros veáis. Para mí es muy muy importante que aquí ya le deis vosotros el toque de gusto que queráis, pero yo os cuento como yo lo hago. Para mí es importante la plancha muy caliente, bien sea barbacoa, bien sea en la sartén, bien sea en una propia plancha, que esté muy muy caliente. Y le ponemos el filete, que es el tamaño de la hamburguesa, por supuesto, y lo dejamos por un lado bastante tiempo, le damos la vuelta, lo ponemos por el otro, si hay que rectificar un poquito de sal, ahí ya lo vais a ver. Si os habéis pasado, os habéis quedado cortos, pasado no os paséis nunca de sal porque si no os va a costar. De todos modos en la hamburguesa no pasa nada porque luego como vais a poner más ingredientes, al final se mitiga ese salado. Pero bueno, es importante que si hay que quedarse, que sea un poquito corto. Y ahí
adornadla como queráis. Yo no me voy a meter en ello. Lo que sí que os digo es que para una hamburguesa de este tipo, que va a ser con carne buena, que va a ser con ingredientes buenos, ricos, utilicéis cosas que sean buenas. Por ejemplo, si os gusta un pan bueno, un brioche, o el pan que os guste de hamburguesa, bueno, pues utilizadlo. Después, un queso. Va a llevar un matiz a queso, no lleva mucha cantidad, un toquecito de queso nada más, del queso azul, pero le va a dar muchísimo sabor. Luego le podéis poner otro poquito de queso, tomate, le podéis poner algo de verde. Ya sabéis que yo no suelo tirar mucho de lechuga, pero bueno, si le ponéis un poquito de espinaca, de berro, alguna cosita así que esté fresca, que haga el crunch, como digo yo, que sea crujiente, lo vais a agradecer un montón. Luego le podéis poner un poquito de cebolla. La cebolla la podéis poner o bien pasada por la sartén, o bien cortáis la cebolla finita, la metéis un poquito en agua con un poquito de sal y la sacáis a los 10, 15, 20 minutos y vais a ver que esa cebolla está muchísimo más crujiente, va a estar exquisita. Si lo tomáis con pan, pues fantástico. Si lo tomáis sin pan, como vosotros queráis. Ya os he dicho que la hamburguesa es algo que gusta a todo el mundo. Y nada, hasta aquí por hoy. Espero que os guste mucho la receta. Es sencilla, es muy fácil de hacer, es algo que hacéis habitualmente, pero le hemos dado ese toque especiado con el té y luego pues que al final es una hamburguesa que va a estar muy muy buena. Y si os ha gustado, espero que la probéis y vuestros comentarios y valoraciones, además de vuestras suscripciones en iVoox, iTunes, Spotify y sobre todo, de verdad, muchísimas gracias por vuestra atención y dedicación, tanto aquí como en nuestra página web www.aromasdete.com. Feliz viernes, pasad un gran día, disfrutad muchísimo del fin de semana y nos escuchamos como siempre el lunes con un nuevo episodio muy interesante. Un abrazo enorme y hasta el lunes.